Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y hoy contamos con la presencia del doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Bienvenido a Síntesis, doctor. Michel, gracias una vez más por la invitación. Bien. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? ¿En qué momento? Bien. Doctor, vamos a iniciar con algunos temas de los que están, vamos a decir, de más importancia en las últimas semanas en República Dominicana y que tienen que ver con todo esto del sistema de justicia y lo que la gente quiere saber. El Congreso Nacional, tenemos un famoso debate de años de una ley de partidos. Y esa ley de partidos se ha enfocado en algunos aspectos fundamentales, vamos a decir que es el interés de los partidos políticos, pero una ley con tantos temas que hay que chequear para que las cosas salgan bien en los procesos venideros, nosotros como dominicanos. Claro. Vemos que ustedes hacen referencia en la Fundación a temas como el escrutinio público. Hablemos de algunos aspectos de la ley de partidos, la parte electoral, que son fundamentales, incluyendo los que los políticos están debatiendo en este momento. Iniciemos por ahí. Escrutinio público, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan de este tema? Bueno, nosotros nos referimos a que en la medida en que los procesos a lo interno de los partidos políticos cuenten con mayores niveles de transparencia, nosotros entendemos que podrán contar con la legitimidad que ha perdido el sistema político en la República Dominicana. Porque lamentablemente los partidos políticos en la República Dominicana se han convertido o han degenerado en grandes corporaciones. Y eso de una u otra forma no va de la mano de lo que debe de ser un sistema de partidos. Fíjate que los partidos políticos se resisten a que los sometan al orden. Una de las grandes resistencias que hay con la ley de partidos políticos y la reforma al régimen electoral es precisamente esa, que no hay forma de que tú lo sometas al orden. Por ejemplo, mientras tú y yo estamos sometidos al orden, tenemos años tras años que hacer nuestras declaraciones ante impuestos internos. Para ponerte un ejemplo, declarar lo que son nuestros ingresos, de dónde vienen estas instituciones, ¿no? Son una carta abierta y, en fin, no están sujetos a una serie de principios de contabilidad, en fin. Y a eso es a lo que nosotros nos referimos. Y, por ejemplo, en todo lo que ha sido esta semana, y es bueno reconocerlo, y yo creo que eso hay que verlo como una señal, una de las resistencias que se da a lo interno de los partidos con relación a la ley de partidos políticos es que esa ley establece la alternabilidad a lo interno de quienes dirigen los órganos políticos a lo interno de los partidos políticos. Fíjate que desde que tú naciste y yo, los que presiden los partidos políticos son los mismos. La misma gente. La misma gente. En el Partido Reformista hubo que esperar que se muriera Balaguer. Después hubo que esperar que se muriera don Carlos Troncoso. Digo, yo no quiero que se muera Quique Antún. No, claro. Pero parecería que va a haber que esperar que se muera para que sea otro el que dirija el Partido Reformista. Eso no puede ser. En el PLD pasa lo mismo. Hubo que esperar que se muriera Juan Bosch. Ahí está Leonel Fernández. Entonces se creó una figura como el comité político, que entonces es cerrado. Sí, pero a fin de cuentas hay el presidente, hay un presidente que... Y bueno, peor aún. ¿Qué pasa con esta ley? Que esta ley te plantea la alternabilidad. ¿Pero lo plantea o lo exige? Lo exige, e inclusive hasta lo regula. En donde, por ejemplo, una persona que ocupe una posición a lo interno de un órgano político no podrá reelegirse más de un periodo y los periodos no podrán durar más de 4 años. Es decir, plantea una alternabilidad. ¿Pero incluye los organismos o las posiciones? Claro que sí. Presidente, secretario general. Una de las grandes señales positivas de esta convención del PRM es que parecería que hay una renovación a lo interno de ese partido político, sin nosotros haber contado con una ley de partido. Es decir, que de eso es de lo que se trata. Y otra de las cosas es que nosotros entendemos que todo lo que son los recursos que reciben los partidos políticos deben de transparentarse. Ya hay una ley de lavado de activos. Que de eso vamos a hablar. No, y que nos obliga a todos a identificar
¿De dónde vienen nuestros ingresos, incluyendo las donaciones? Pero vamos a lograr, por ejemplo, en el caso de los recursos de los partidos, vamos a lograr que los representantes nuestros en el Congreso legislen en su contra, por ejemplo, en contra de sus partidos, porque hoy podemos decir, yo quiero ver un partido revolucionario moderno, que decía en un momento dado, en el recién proceso electoral pasado, bueno, es que nosotros no tenemos recursos porque tenían los recursos del partido pequeño que era de Abinader cuando las elecciones, pero y que los recursos del PLD y los recursos del PLD, pero hoy no van a hacer lo que digan que repartan a los 40 partidos iguales. No. Entonces nadie va a legislar en su contra. Sí, pero de eso yo no me refiero a eso. Yo me refiero a tú transparentar lo que son los recursos. Que, por ejemplo, porque los recursos que reciben los partidos políticos, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, ya eso es de conformidad a la ley de financiamiento del sistema de partidos políticos. Obviamente, en todos los países del mundo, el financiamiento se da de conformidad a los votos que tú sacas en los últimos procesos electorales. Y es que ellos no están obligados, por ejemplo, con la legislación actual, porque yo sé que, por ejemplo, no debe de existir ahora mismo la autorización de recibir recursos del narcotráfico, por ejemplo. No, el problema es que ellos Pero cuando hacen la presentación, doctor, usted ve que hay un partido que o no la presenta a la Junta, otro te dice, gastamos en publicidad como renglón consolidado tantos millones, y otro te dice, gasté tanto en televisión, tanto en radio. Lo que pasa es que tú tienes que deslindar dos cosas. Tú tienes que deslindar dos cosas. En principio, los partidos a lo que están obligados es a rendir cuenta de los recursos que reciben de la Junta Central Electoral. Eso es en principio. Pero todos los recursos que reciben, digamos que del sector privado, donaciones, en fin, no necesariamente los partidos políticos ni siquiera están en la obligación de identificar a sus donantes. Oye, tú, qué cosa más grave. Es el único partido de América Latina en donde el sistema político no está obligado a rendir cuenta de los fondos que recibe, fuera de los fondos que recibe de la Junta Central Electoral. Y eso, de una u otra forma, expone a los partidos políticos a que se conviertan en herramientas de lavado. Esa es la realidad. Y por eso es que tú ves que cada vez más personas vinculadas a sectores, que no digo que sean herramientas de lavado, pero que sí pudiesen eventualmente convertirse en herramientas de lavado. Me refiero, por ejemplo, a la banca informal. Cuando tú hablas de la banca aquí, los mismos banqueros dicen, estamos hablando de las bancas de apuestas, ellos dicen que más de los banqueros que existen en la República Dominicana están en condiciones de ilegalidad. O sea, el triple de la banca. Entonces aquí hay un problema en cuanto a lo que tiene que ver con lavado. Entonces, cuando tú ves que 18 personas relacionadas a esa actividad ya están en el Congreso Nacional, y hemos visto cómo en el último proceso electoral, personas vinculadas a esos sectores, como vinculados a los sindicatos, a los fines de que se les reservaran candidaturas, le dieron recursos considerables a las cúpulas de los partidos políticos para poder financiar el proceso electoral. Oye, estamos hablando de cosas muy graves. Y otros aspectos fundamentales, por ejemplo, si hablamos de su opinión sobre, ¿deben de ser las elecciones simultáneas? La parte de las cuotas, ¿debemos regularlas? El mismo tema de, por un lado, veo a veces su posición como, ¿debe de ser la posición de los partidos políticos que pueda regular las primarias, o qué opinas realmente con lo de elecciones abiertas o cerradas? No, mira, yo sostengo la tesis de que tú en una ley de partidos políticos solamente obligar al sistema de partidos a un método para ellos internamente elegir su candidato, yo creo que eso es inconstitucional. Yo creo que a los partidos políticos hay que reservarle el derecho a que ellos internamente elijan cuál va a ser el sistema que ellos van a utilizar. Tú en una ley de partidos políticos lo que tienes es que garantizar los mecanismos para que en el proceso que elijan internamente o la modalidad que elijan internamente los partidos políticos, ahí se garantice
el respeto a la democracia interna, a lo interno de esas instituciones. Pero yo no creo que a un partido político una ley debe de obligarla, y esa es la posición de la propia Junta Central Electoral, de obligarla a un mecanismo exclusivo de cómo elegir sus candidatos. Inclusive yo tengo una teoría y me gustaría su opinión sobre eso. Yo digo, por ejemplo, si yo estoy inscrito hace años en un partido, no lo estoy, pero si lo estuviera, y las elecciones fueran abiertas o cerradas, no importa, simplemente el hecho de que yo esté inscrito en un partido me lleva a mí, suponiendo que se hagan el mismo día por la Junta Central Electoral, me da a mí la posibilidad de ser un candidato a cualquier cosa. Yo lo que digo, no, los partidos hacen un proceso interno en la que dicen siempre, no, sí, de estos 20 que tenemos, estos 3 al final son los que quedan. Eso es lo que se llama la... Yo no puedo decidir que voy a ser el alcalde del distrito por el PLD en el próximo periodo. Eso hay un proceso previo para eso. Claro, mira, hay un debate con relación a las primarias abiertas y primarias cerradas, que es otra cosa. Nosotros estamos delindando la cosa. Primero, sostenemos la tesis de que tú no puedes imponerle al sistema de partidos un modelo único de cómo elegir sus candidatos. Número 1. Ahora, con relación al debate que se da de primarias abiertas, primarias cerradas, nosotros estamos en contra de las primarias abiertas, y te voy a decir por qué. Porque eso desnaturaliza la actividad política, por más teoría que a mí me cuente. Entonces mejor que sea, pero también usted le está diciendo háganlo como ustedes como lo consideren. Que lo hagan, pueden ser. Generalmente aquí, bueno, el PRM la hizo cerrada, con padrón cerrado. Y el PLD la hizo con padrón cerrado. Ahora, doctor. Ahora, cuando se han hecho abiertas en este país, ahí que se han presentado los problemas. Fue que sumaron los padrones y le dio 11 millones de votantes recientemente. Los padrones que están registrados en la Junta dan 11 millones de votantes. O sea que hay gente que está en 3 partidos. Bueno, pero entonces habría que depurar los padrones a lo interno de los partidos políticos. También yo te voy a decir una cosa. Este es el único país en donde los partidos políticos no han sido capaces de ellos construir su propio padrón electoral. Vimos que el primero que lo hace en principio, reconociendo que se presentaron problemas, fue el PRM. Es un buen ejercicio. Bueno, ese es un ejercicio excelente, independientemente de todos los problemas que se presentaron ahí. Es excelente primero porque se renovó la cúpula y segundo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la participación de la mujer. Y tercero, de que en principio, independientemente de los problemas que se presentaron, parecería que los problemas fueron mínimos en esas primarias. Yo creo que eso va a obligar a los demás partidos a tener que revisarse internamente. Pero vuelvo y te digo, con relación a las primarias abiertas, yo quiero entrar ahí. Nosotros lo que hemos dicho es que eso desnaturaliza el ejercicio de la política. Yo te pregunto, tú miembro de un partido político, que ha venido trabajando, que eres inclusive un representante de uno de sus órganos internos, que viene desarrollando una militancia. Hoy que se te diseñe un modelo en donde un tercero que no es miembro del partido tenga el mismo derecho que tienes tú a tú elegir como miembro de ese partido quiénes serán los candidatos de ese partido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aparte de que eso se presta a que quien tiene el poder manipule cualquier proceso de primaria abierta en otro partido político. Y en este país aquí se ha cuestionado en una ocasión que se dio un proceso de primaria abierta. Digo que se ha cuestionado porque quienes lo cuestionaron fueron ellos mismos, los miembros del PRD. No fuimos ni tú ni yo. Fueron ellos que dijeron que esa modalidad le permitió a un sector, que fue el que ganó, a que quienes representaban el poder en ese momento fueron los que decidieron quién iba a ser el candidato de ese partido. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas cuando nosotros hablamos del modelo para tú elegir los candidatos de un partido político que los van a representar en un proceso electoral. Doctor, se ha discutido mucho la parte de la compra de la Junta Central Electoral
de unos equipos para voto electrónico que se utilizaron en el proceso anterior. Estos equipos se utilizaron, al final al dominicano no se le aclaró realmente las fallas. Se nos dijo durante el proceso que renunciaron 3.000 técnicos en un día, que había un problema de conectividad, que hubo un problema de educación. Así es. Bueno, aquí hay problemas hasta de boletas. Imagínate cuando a veces no llegan las boletas, que lleguen los escáneres. Y no se diferenció cuál fue, independientemente del problema del precio y de la compra y de todo esto. Se deben de utilizar estos equipos para el proceso que viene. No se deben utilizar estos equipos desde su punto de vista para el nuevo proceso, y si nosotros como República Dominicana debemos de exigirle algún tipo de indemnización o de nivel de responsabilidad determinar hacia los que compraron esos equipos, a los que guardaron esos equipos o a los que vendieron esos equipos. Mira, lo primero es, vamos por parte, por el proceso de licitación. Ya la Cámara de Cuentas dijo, acuérdate que para fines legales hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia que dice que solamente son válidos los informes de la Cámara de Cuentas para tú abrir en el marco, por ejemplo, de una licitación en donde pudiesen haber indicios de que el procedimiento se manipuló. Son los informes de la Cámara de Cuentas. Lo único que tendría validez en un proceso judicial. Ya la Cámara de Cuentas ha dicho en 2 ocasiones. Que pague. No, que ahí no hubo problema con relación a la licitación. Eso es lo que ha dicho la Cámara de Cuentas. Perfecto. Cuando la Junta Central Electoral hace su auditoría, digamos así, técnica, que es lo que ha hecho la Junta Central Electoral. Una cosa es la auditoría, que desde el punto de vista de la ley de compras y contrataciones y desde el punto de vista de lo que son las facultades de la Cámara de Cuentas, hace la Cámara de Cuentas. Que es lo que eventualmente te pudiese arrojar si ahí hubo algún tipo penal. Es una cosa diferente. Cuando la Junta Central Electoral nombra entonces una comisión de técnicos, que lo buscó de empresas reconocidas como la Cervecería Nacional, el VHD, entre otras. Fueron 3 empresas. Esa comisión determinó que esos equipos fallaron. Ya eso, estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Claro. De que esos equipos fallaron. Y que eventualmente, si eso se utiliza en el 2020, hay que primero cambiar los softwares y cambiar todo lo que tiene que ver con las pilas, dicen ellos. Lo que va a incurrir... Ahí no utilizar los lectores de huella. Es que también los lectores de huella fallaron. Es que parecería... Yo fui observador en ese proceso electoral. Fíjate que me gusta deslindar las cosas, porque aquí a veces todo se confunde y la verdad es que al anterior incumbente entonces parecería que lo quieren crucificar. Uno tiene que ir por parte. Una cosa es la licitación, otra cosa fue cómo se comportaron los equipos. Los equipos se comportaron mal, eso no funcionó. Eso no funcionó. Habría que ver qué se compró Entonces, ¿cuáles fueron las razones por lo que eso no funcionó? Ahí es que está el quid del asunto. Si fueron técnicas o humanas. Exactamente. Porque si fueron técnicas, bueno, yo te voy a decir a ti lo siguiente. Yo y la Junta Central Electoral no le pago un centavo a esa gente. Para empezar. Ahora, si fueron humanas, si fue que no se contó con el tiempo suficiente. Entonces ni decir ahora no usarlo. Yo ni loco utilizaría eso. Bien. Porque yo no sometería a un riesgo un proceso electoral, Michelle, que va a ser sumamente complejo. Por eso... 2 fechas. No solamente eso, es que es complejo el proceso. Es muy complejo. O sea, vamos a tener que poner la capacidad o a prueba la capacidad de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral.
Porque se van a presentar inconvenientes. Tú ves esa preocupación que tiene el presidente del Tribunal Superior Electoral de que se divida en dos cámaras el tema de las juntas municipales. Sí. Oye, cuando tú lees eso, es que él tiene razón. Él dice, mira, las juntas electorales tienen dos atribuciones, una que es administrativa y otra que es contenciosa. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Que el problema de las juntas electorales se presenta cuando tienen que conocer de lo contencioso. Y muchas veces, como son los mismos, chocan no solamente ese, tú eres juez y parte primero. Pero segundo, tú no cuentas con la capacidad para tú poder dilucidar. Ellos tal vez están haciendo lo mismo, sugiriendo lo mismo que es la Junta Central y el Tribunal Superior. Así mismo, ellos así como llevándolo más abajo. Así como la Junta Central quiso deslindar la parte contenciosa, que era donde se le presentaban los problemas. Tiene sentido. Tiene mucho sentido la propuesta que hace el presidente del Tribunal Superior Electoral. Obviamente. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso tiene un costo. Bien. Y eso es lo que hay que evaluar. Bien. Doctor, con su permiso, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Continuamos con el doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus. En el segmento anterior conversábamos del proceso, de todo lo que tiene que ver con la ley de partido y sus implicaciones, el proceso electoral, la Junta Central. Hay un tema que no quise tratarlo porque conozco su posición de la no posibilidad de la no reelección, en este caso, con lo que tiene que ver con el transitorio, el caso de Danilo Medina, la posición del Finjus que ha estado bastante definida. Pero mi pregunta va en otro sentido. Vamos a un poquito más arriba y más atrás. Cuando nosotros vemos que no somos políticos, que no pertenecemos a la fundación, que vemos de afuera, dominicanos simples que vemos nuestro sistema, nuestra constitución, nuestros poderes del Estado, nuestro Congreso, y decimos, pero ven acá, si todo no puede ser político, todo se discute cuando los partidos bajan líneas al Congreso, cuando se fijan posiciones, pero si analizamos desde el punto de vista legal, el marco en el que el espíritu de cómo se construyó todo nuestro sistema es plenamente político. Usted dice, ¿quién elige la Junta Central Electoral? ¿Quién elige el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo está compuesto? Entonces dice, ¿cómo tú no vas a tener un miembro de la Suprema o uno del Tribunal que lo eligió el Consejo de la Magistratura, que a su vez viene de la primera mayoría del partido, la segunda mayoría, el presidente de eso? Y eso viene en ese sentido. Y quiero que me lleve la reflexión hasta la reforma a la Constitución. O sea... Eso tiene una lógica. O sea, si nosotros decimos, no es posible que el presidente se reelija, pero si existe la figura, y voy a poner el caso de la reelección, pero puede ser cualquier modificación a la Constitución, pero si existe la figura de la modificación a la Constitución, y esa figura a su vez la eligen los partidos por mayoría, logrando unos porcentajes bien establecidos, bien difíciles en los congresos, que son políticos a su vez, y que logran mayorías en el mundo entero en esos congresos según sus leyes. Entonces tú dices, pero al final, si la Constitución se puede modificar es porque la misma Constitución decía cómo se modificaba. Y al final termina todo en los partidos y en los sistemas políticos. Es así. Háblenos un poco de esto. Mira qué es lo que pasa. Tú sabes que la democracia se fundamenta sobre la base, entre otras cosas, de todo lo que tiene que ver con el principio de la representación. Es verdad que el soberano es el pueblo, pero los estados han creado mecanismos para que desde instituciones públicas los representen y para que personas, habiendo sido electas por el soberano, puedan entonces tener la facultad de poder elegir a quienes representan órganos que no son el producto de la elección popular. Por ejemplo, yo elijo a los miembros del Congreso a sabienda, y elijo al presidente de la República, a sabienda
de que ellos van a tener una serie de atribuciones y que ellos me van a representar a mí en determinados órganos. Tú hablabas del Consejo Nacional de la Magistratura. Tú dirás, ¿por qué la composición es política? O es política, en principio, porque quienes han llegado ahí, han llegado por el voto popular, en principio, a sabienda de la ciudadanía, que eventualmente una de las atribuciones van a ser elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas, elegir a los miembros de las altas cortes, entiéndase a los jueces del Tribunal Superior Electoral, jueces de la Suprema Corte de Justicia y jueces del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasa? No es malo que la composición de esos órganos sea política, eso no es malo. En todos los países del mundo, Michelle, para que tú tengas una idea, la composición de esos órganos es política y tiene que ser política porque en principio las atribuciones que ellos tienen para elegir miembros de órganos políticos llegan a esos cargos no por el voto popular, sino por esos órganos. Sin embargo, aquí, cuando se desnaturaliza la cosa, es en el siguiente punto. Es que muchas veces personas que son elegidas, por ejemplo, por el Consejo Nacional de la Magistratura, la gente se queja, primero, o porque están vinculadas a partidos políticos, o segundo, porque no tienen el seniority para ocupar esa posición. Por ejemplo, la ética. No solamente eso. El know-how, el perfil. Tú te vas a Perú, a Colombia, a Uruguay. Usted lo que dice es que ponen una persona que no conoce lo que está haciendo. O que su compromiso es político y no con la institución a la cual fue nombrada. Y ahí es que se presenta el problema. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿quién es que propone a los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Por el presidente de los Estados Unidos. Sí, una terna. ¿Y quién lo ratifica? El Congreso. Obviamente, a un presidente nunca se le ha ocurrido proponer a una persona que no cuente con las condiciones para ocupar esa posición. Eso es lo que ha faltado en este país. Bien, doctor, usted mencionó ahorita, no, porque cuando yo tengo que hacer mi presentación fiscal y decir las cosas como son, un ejemplo, y los otros no cumplen eso. Y yo me quiero ir a otro aspecto más fundamental, que son las leyes. Y uno dice, ¿a qué tú te refieres? Le digo, pero ven acá. Cantidad de leyes que tenemos que no se aplican. Pero las que se aplican, cuando hay que aplicarlas, entonces se puede ir con todo el peso de la ley. No, porque hay que cumplir la ley. Esa ley la están aplicando y eso. Pero entonces yo podría elevar un recurso de inconstitucionalidad contra decirle a cualquier político, a cualquier servidor público, yo no voy a aplicar, a hacer esa ley, a ejecutar lo que dice esa ley, porque ustedes no cumplen estas 20 leyes, ¿verdad? O estas 100 leyes. Y todavía escucho a la fundación preocupada por el sistema decir, y inclusive hacer un ejercicio de aporte y entregar las leyes que están pendientes. Así es. Para poder cumplir adaptarlas a nuestra constitución, a nuestra nueva constitución del 2010. Entonces, háblenos un poquito de eso. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Así se puede continuar? Definitivamente que no, porque oye, ¿qué es lo que pasó? Yo lo que veo aquí, por ejemplo, la Marcha Verde, que se diluyó. Sí. A mí me hubiese gustado que ese espacio se hubiese utilizado para hacer propuestas. Yo creo que los problemas tú los tienes que abordar no por sus consecuencias, sino por sus causas. Yo te decía a ti, Michelle, el tema de que nosotros estamos obligados como ciudadanos a hacer nuestras declaraciones de impuestos años tras años ante de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Tú sabes cuál es el problema central que se está presentando, por ejemplo, con las declaraciones juradas?
Para ponerte un ejemplo. La ley de lavado. O la ley de lavado de activos. No, pero yo te voy a decir esto. ¿Tú sabes cuál es el problema de que 2,000 y pico de funcionarios no hicieron su declaración jurada? Ni la han hecho. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Que esa persona parecería que nunca habían declarado sus impuestos ante impuestos internos. Oye, la gravedad de esto. Por eso es que viene ahora la desincerización de patrimonio. Para buscar un bajadero. Por eso es que tú ves que se le ha hecho tan difícil a la administración que 2,000 y pico de funcionarios, según la Cámara de Cuentas, no han hecho ni siquiera su declaración jurada de bien. Pero ahora viene el otro problema. Porque es que todas estas leyes, este es un Estado que se diseñó para que los sistemas de consecuencia no funcionaran. Por ejemplo, no hay régimen de consecuencia. No. Cuando tú te vas a cuáles son las sanciones que establece la ley de declaración jurada, esa ley remite a la ley de función pública cuáles son las sanciones. Cuando tú te vas a cuáles son las naturalezas de esas sanciones, son de carácter administrativo. Hasta ahora que hay ley de lavado. Espérate, no, porque vamos a entrar ahí ahora. Son amonestación. Yo no conozco a nadie, porque esa es una práctica del presidente Medina y de los presidentes anteriores, que no destituyen a ninguno de sus funcionarios porque no cumplieron con la ley de declaración jurada. Yo no entiendo eso. Esa es una práctica que se ha instalado aquí desde la administración. Y una de las sanciones es la destitución. Pero yo no he visto a ningún presidente de este país que destituya a un funcionario porque no hizo su declaración. Ahí hay un problema. La ley de compras y contrataciones, para que tú tengas una idea, que es una herramienta que ha contribuido para financiar el sistema de partidos en la República Dominicana. Oye lo que te estoy diciendo, que es un mandato del acuerdo comercial de libre comercio que firmamos con los Estados Unidos. Es decir, cuando nosotros firmamos el DERE-CAFTA, Michelle, todavía es una ley light. No, eso es una sinvergüenzada. Nosotros nos comprometimos a nosotros aprobar una ley que regulara el sistema de compras y contrataciones. Cuando esa ley se aprobó en el 2006, clandestinamente a los 3 meses se modificó. Y se le quitó todo lo que eran las sanciones penales, todo lo que era el régimen de nulidades, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy pro injerencista, pero si yo fuera a los Estados Unidos, yo le dijera al gobierno dominicano que hasta que a mí no me modificaran esa ley, yo voy a suspender el acuerdo de libre comercio. Porque el acuerdo de libre comercio estableció una serie de obligaciones que esa ley no garantiza. O sea, yo no sé cómo ese Estado, que lo acusan de que es tan vigilante frente a los demás, no ha protestado frente a una ley que es permisible y frente a una ley en donde los sistemas de consecuencia fueron anulados. Bien, Oye, y así es todo. Sí, pero entonces no podemos... Tú estás hablando de la ley de lavado de activos. Muy bien. Muy bien. Yo espero que esa ley, desde la administración, porque el problema ha sido el Estado. Esa es una ley, la ley de lavado, que viene... Esa ley se puede utilizar para persecución también a quien no la maneja. Pero ojalá y que se utilice. Sí, pero puede ser selectiva. Bueno, ese es el riesgo. Ese es un riesgo. Y esa ley plantea una ley inicial que a lo mejor se hace para lo que usted dice de sincerización de patrimonio. Sí, con lo que yo estoy de acuerdo. Porque los míos... Para que esos funcionarios que no han declarado puedan declarar, o para que sincerizar, hacer realmente que la gente pueda transparentar lo que de alguna forma no ha hecho en su vida. Para que transparente todo el mundo y punto y se acabó. Por ejemplo,
Uno que está o anda por estos predios, uno se ha tenido que someter a todas las reglas para uno poder hablar con autoridad. Honestamente hablando te lo digo. Y obviamente que la ley de lavado que establece eventualmente que se apruebe una ley de sincerización, yo creo que ese sería un paso positivo. Sí, que debe llevarte una amnistía posiblemente. No, eso va a tener que traer una amnistía porque si no la hacen, No, van a tener que meter preso a la mitad de la población. Esa es una realidad. Porque aquí no todo el mundo ha transparentado su patrimonio. Esa es la realidad de todo esto. Y yo creo que sería una oportunidad, un punto de partida para nosotros real y efectivamente ver cómo ponemos la casa en orden. Ahora, esa ley de lavado, acuérdate que vino sobre la base del gafilat, que ustedes han explicado muchísimo aquí, que es un compromiso ya que nosotros tenemos con todo lo que tiene que ver con el sistema financiero regional. Oye, la banca se preparó antes de que se aprobara la ley. Yo lo que espero es que los demás sectores, partiendo de lo que son las obligaciones que nos imponen, porque nosotros los abogados ahora somos sujetos obligados. Sí, sí, sí. Con lo y que necesitan tener oficiales de cumplimiento. Y yo no tengo problema con eso y estoy de acuerdo con eso también. Pero encarece y dilata los procesos. Bueno, pero oye, es que tenemos que transparentarnos también. Si ya usted no puede llegar a un notario y decir, fírmame ahí, no, déjame hacerte un due diligence. No, y no solamente eso, las operaciones a través de transferencias bancarias, tú mandarle al banco los contratos sobre los cuales se fundamentan esa transferencia. Oye, es que el mundo anda por ese camino, Michelle. Está complicado, ¿verdad? Bueno, es que el mundo se complicó. A nosotros, lamentablemente, nos estamos montando en el carril de último. No, pero no nos queda de otra. No, tenemos que pasar por el otro extremo. Vemos entonces que hay algunos recursos que te da la Constitución, me imagino, como los juicios políticos. Y últimamente he escuchado dos escenarios. Usted mencionó a Marcha Verde, exige un juicio político al presidente de la República. Pero es que eso no es así. Y ahora por un aumento de salario y porque una vez hace unos años se habló de un juicio político que lo originó no fue el aumento, fue un año después el juicio político. A la Cámara de Cuentas se le pide participación ciudadana, un juicio político. No se está abusando de esa figura, estamos relajando, metiéndonos en un terreno muy árido, muy difícil. Lo primero es que el juicio político a la Cámara de Cuentas anterior se le dio fundamentalmente por los problemas que se dieron a lo interno de la Cámara de Cuentas entre sus miembros. Que dicho sea de paso, ese presidente de la Cámara de Cuentas anterior hizo, a mí me consta, todo lo posible para generar armonía a lo interno de la Cámara de Cuentas. Acuérdate, fue que ahí lo que se dio fue prácticamente una conspiración. Claro. Vamos a estar claros. En donde el presidente de entonces, reitero, hizo todo lo posible para llevar la armonía, pero las pasiones se desataron y fue por eso que se pasó el juicio político. El tiempo hablará, ¿verdad? El tiempo lo dirá todo. No, es que las actas están ahí. O sea, yo no tengo problema con eso. Yo quisiera conocer cuáles son los argumentos. Yo no lo conozco bien. Porque se habla de que se está violando el artículo 140 de la Constitución. Y se está hablando de una resolución de la Cámara de Cuentas anterior, que están haciendo uso de esto. Ahí hay un tema. Si esta Cámara de Cuentas está haciendo uso de una resolución que no fueron ellos que la aprobaron, ya no estarían violando el 140 de la Constitución. No, porque Número uno. Yo te puedo decir que lo que tú le puedes cuestionar a esta Cámara de Cuentas es el desempeño, que es otra cosa. Porque muchas veces uno ve que su presidente, persona a quien conozco y con quien hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de diferencia, muchas veces se anticipa y da declaraciones en donde las cuales generan ciertas expectativas de la población. Que mañana voy a dar la auditoría de tal cosa, que mañana voy a dar la auditoría de esto.
Y él no le explica a la población que cuando él concluye una auditoría, él la tiene que remitir al órgano para que el órgano haga sus observaciones, que es lo que le está pasando a él. Y entonces, con relación a esos niveles de aceptación que puede haber desde la ciudadanía con la actual Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas está en una posición muy difícil. Por eso es una cosa. A un juicio. Pero otra cosa, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de salario respecto a los órganos constitucionales. Porque se está estableciendo de que la ley de salario estableció un tope. Claro. Y otra cosa, lo que está pasando aquí, que establece entonces la ley de salario, y es lo que dio el presidente de la Cámara de Cuentas, es que aquí existe lo que se llama la indemnización, que es un término laboral. Eso no es un aumento de salario. Es una indexación a lo... Es un mecanismo que se utiliza sobre la base de la depreciación, de los niveles de devaluación, de la inflación, y que se hace tomando en cuenta los índices del Banco Central. Yo diría, vamos a ver si la Cámara de Cuentas se ajustó a lo que son los índices que ha establecido el Banco Central. Porque ya sí ahí estaría violando. Pero no se puede abusar, no se está abusando de la figura del juicio político. Yo diría que hay que tener cuidado con eso, honestamente no te lo digo. Yo antes de emitir o de llegar a una conclusión de esa naturaleza, yo tendría que manejar o tener mayores niveles de información para llegar a esa conclusión. Yo sí estaría de acuerdo con que la Cámara de Diputados lo cite. Miren, explíquenos sobre qué base, sobre qué fundamento ustedes hicieron esos aumentos. Y punto y se acabó, pero eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Bien, el tema migratorio es fundamental en República Dominicana en este momento. Existe la Constitución, existe la parte humanitaria, la situación y todo esto. Y vemos, conocemos los detalles, los acuerdos anteriores, los acuerdos internacionales, todo lo que tiene que ver con el sistema. ¿Considera usted qué vamos a hacer nosotros con el tema migratorio? Cuando vemos, por ejemplo, que analistas recientemente te dicen que el proceso de regularización que nos sometimos, con el que yo personalmente no estuve de acuerdo, porque yo no quería regularizar a nadie que no tuviera las condiciones, pero con el proceso de regularización se hizo legalmente, pero con condiciones ilegales, o sea, que no calificaban realmente para esto y se dieron concesiones adicionales para lo que permitieron tal vez 10 veces, lo que calificaron fueron 7,000 y luego terminamos como en 200 y pico. Mira, con el recibo de una compra-venta. Así es. Acuérdate que tú tienes que partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando tú lees la ley sobre regularización, la ley 169, evidentemente de que esa ley no se ajusta en su totalidad a lo que el Tribunal Constitucional dictaminó. Por eso fue un acuerdo político, para buscarle un bajadero para poder implementar la 168, la sentencia del Tribunal Constitucional. Todo lo que tú estás planteando es así. Pero hay temas cuya solución es política, no es jurídica. Es lo posible. Esa es la realidad. Y por eso es que tú veías al presidente Medina juntándose con todos los líderes políticos de la nación, y por eso se aprobó la ley 169 sobre regularización. Eso fue un acuerdo político. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que nosotros tenemos un estado bipolar con el tema de la migración. Es un estado que a veces se queja de quienes entran en condiciones de ilegalidad, pero sucede que es el propio Estado que deja entrar a los ilegales por la frontera. Entonces, cuando tú te encuentras con esa situación, tú te encuentras con un Estado irresponsable. Porque sí es verdad que aquí tenemos miles de ciudadanos haitianos
en condiciones de legalidad. ¿Y quién fue que lo dejó entrar? Esa gente no entra por los montes. Por la puerta. Es por la misma puerta que pagando un peaje, porque eso lo sabe todo el mundo. Entonces, lo dejan entrar. Por eso es que tú ves que de manera inteligente el presidente anuncia que va a reforzar la frontera mandando 900 hombres. Y es verdad. Mandó 450 adelante con niveles de formación diferentes que no están contaminando, pero trajeron para acá todo lo que estaban allá, que estaban haciendo negocio. Entonces lo que hay que tratar de que quienes están allá no sigan permitiendo sobre la base del peaje y sobre la base del apoyo de ciertos políticos que están metidos en eso, entonces ver cómo nosotros podemos desmontar esas distorsiones. Entonces, vuelvo y te digo, por ejemplo, el presidente le pide a los empresarios que cumplan la ley del 80-20. Oye, yo creo que ahí el presidente se pasó. Presidente el que respeto muchísimo y tú lo sabes. ¿Se pasó por qué? Pero si la ley no se cumple, ¿por qué el Estado permite que no se cumplan? ¿Por qué hay un ministerio? No, porque aquí se hizo una resolución, doctor, en el Ministerio de Interior y de Industria y Comercio, prohibiendo, y pública, creo que salió en el periódico, las estaciones de combustible ilegales. O sea, oiga bien, prohibiendo las estaciones. ¿Cómo tú vas a prohibir lo que no es legal? O sea, ¿tú entiendes? Entonces, yo creo que este Estado tiene que madurar. No quiero utilizar el término, tiene que ser más serio. Porque no quiero caer en ciertas, no me quiero desviar. Tiene que madurar y asumir su responsabilidad. ¿Tú sabes lo que un presidente diga en una asamblea nacional? Que el sector empresarial tiene que cumplir con la ley. O pero si no la cumple, ¿para qué están los inspectores del Ministerio de Trabajo? Pero nos estamos volviendo locos. Sí, sí. No, no, vete por Dios. Entonces yo creo que este Estado, que ha perdido su autoridad en todo, o sea, es un Estado que no tiene autoridad de nada. Bien. Pero es un Estado que no ha sometido al primero que haya participado en un linchamiento, a un médico. Lo tuvieron preso 6 meses. Por defensa propia. Pero tú has visto cosas. Sí, una locura. Pero yo no he visto a nadie que haya participado de manera activa en un linchamiento que haya sido sometido a la justicia. Es decir, aquí no hay autoridad. Doctor, hay una cosa que es el desconocimiento de la justicia. La otra cosa es la opinión pública, el exceso de medios de comunicación. Y muchas veces, cuando las personas no conocen los principios, entonces eso afecta hasta la imagen de la justicia o la misma imagen del gobierno o la imagen del sistema. Usted dice, por ejemplo, nadie puede ser, el principio fundamental, nadie puede ser juzgado en 2 países por lo mismo, o 2 veces por lo mismo. No visible. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. La libertad condicional, claro. El tema preventivo. Aquí te dicen, soltaron los de Odebrecht, ya lo soltaron. Entonces, hay principios que tal vez la opinión pública o el desconocimiento de las instancias falla. ¿Podemos resolver eso y educar a la población en estos temas? Sí, pero también los jueces tienen que asumir sus responsabilidades. Los jueces no tienen que fallar sobre la base de la presión social. El que no tenga la capacidad de resistir la presión social no tiene la facultad ni tiene el perfil de ese juez. Los jueces tienen que saber cuáles son sus atribuciones y sus funciones. ¿Y qué está pasando? Que este es el país que más presos preventivos tiene en América Latina. El 67%. Pero los fiscales le piden prisión a todo el mundo. Bueno, porque es un modelo que se ha instalado al interno del sistema de justicia. Pero los jueces no están obligados a fallar de conformidad con lo que les solicita un fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Que el 64% de las medidas de coerción que se están dictando desde el Poder Judicial es la prisión preventiva. Entonces llama la atención cuando, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, a los imputados o encartados
que ese es un término ahora que está de moda, se le varió la medida de coerción. Cuando en principio la libertad es la regla. Durante el proceso, tú solamente, o un juez está en la obligación de dictar la prisión preventiva en caso, por ejemplo, de un peligro público, de un psicópata o una persona que se vaya a fugar. Pero nosotros tenemos que cambiar el chip y yo creo que la sociedad tiene que entender cómo se manejan los procesos. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Michelle. Haremos la parte 2 de la película próximamente. Yo quiero que vengamos a hablar de la reforma a la ley de compras y contrataciones. Bien, interesantísimo. Porque esa es la gran trampa que hay en este país. Bien. Esa ley. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bien. Nos acompañó el doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Le damos las gracias y a ustedes por su audiencia de esta semana.